Más información y más noticias aquí en Meridiano 70. Tenemos un invitado especial en la mañana de hoy. Me acompaña Carlos Martín Beristain, él es comisionado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Hablar un poco porque están de visita aquí en el departamento de Arauca, el doctor Carlos, en ese recorrido de escuchar también, de sentarse con las organizaciones, de las instituciones y conocer parte del panorama y contexto del departamento de Arauca. Carlos, bienvenido a Meridiano 70, ¿cómo me le va? Gracias, William. Pues buenos días y bien, contento de estar y venir a conocer Arauca porque nunca había tenido oportunidad de venir a este territorio. Bueno, comisionado, están aquí en el departamento de Arauca. Hablemos un poco de lo que ha sido esa agenda que se ha cumplido incluso municipios como Saravena y Arauquita, municipios que han sido fuertemente afectados por la violencia y que tienen mucho que contarle para la verdad. Sí, bueno, la comisión lleva trabajando casi 3 años en el país y tenemos un buen equipo en Arauca que también ha hecho todo ese trabajo de escucha, de visitas a las comunidades, sobre todo de abrir un espacio para que la gente pueda hablar, ¿no? La guerra ata muchas memorias con el miedo, ¿no? Es difícil hablar y contar esas historias y la Comisión ha tenido la oportunidad de poder generar esas bases de confianza en diferentes territorios, como los que ha señalado también, territorios muy golpeados por la guerra. Y bueno, esta es una oportunidad por mi parte venir a conocer el trabajo de ese equipo y también a tener contactos con organizaciones de la sociedad civil, con algunas autoridades. Bueno, explorar un poco en esta fase final en la que se encuentra la Comisión algunos temas que para nosotros son también importantes. Bueno, comisionado, son diferentes los contextos en cada una de las regiones. En el caso particular de Arauca, ¿qué podría decir sobre sus diferencias, sobre esas complejidades que los separan del resto de las regiones? Mira, Colombia es un conflicto complejo, ¿no? Yo trabajé muchos años en Centroamérica y ahí en El Salvador, en Guatemala, en contextos muy duros de guerra, ¿no? De conflicto armado. Pero cuando vine a Colombia la gente me dijo: ¿cómo vas a Colombia? Sé que yo no hay quien lo entienda, ¿no? Y nosotros inventamos una frase que decía: Colombia es un conflicto complejo, no confuso, y hay que pasar de la confusión a la complejidad. La complejidad de la guerra, de las dinámicas de la violencia en Colombia, y especialmente en un territorio como Arauca, pues son muy importantes, pero entender esas dinámicas me parece que es fundamental, ¿no? Lo que he hecho en estos pocos días en la región, pues obviamente es tener reuniones con diferentes sectores, ¿no? Escuchar lo que tienen para decir organizaciones de derechos humanos, el movimiento social, diferentes organizaciones y comunidades, sobre todo para tratar de ir identificando también algunas de las cosas que generan la persistencia del conflicto, ¿no? Se ha firmado un acuerdo de paz con las FARC, todavía no hay un acuerdo de paz ni un proceso abierto con el ELN, hay disidencias de las FARC, hay presencia de la fuerza pública en muchos lugares de Saravena también, ¿no? Sí. En relación sobre todo con el tema petrolero, y se necesita tener un análisis por parte de la Comisión de qué factores hacen que esa violencia se reproduzca tantas veces en la historia de Colombia, ¿no? Y también qué vamos a poder proponer como Comisión para tratar de que la paz no sea una palabra, un sueño bien intencionado, sino también sea parte de una política, ¿no? La Comisión, además de hacer un análisis del conflicto armado, tendrá un apartado sobre Arauca, ¿no? También, pero también tiene que proponer cuáles son las medidas, las recomendaciones para evitar que ese conflicto siga, para poner las bases de la reconstrucción y escuchar lo que dice la gente. Me parece que es fundamental para poder hacernos una idea de cuáles son esos factores de persistencia en la actualidad y qué habría que hacer para que eso no se siga reproduciendo. Así es. Bueno, comisionado, hay mucha expectativa, y lo mencionaba anteriormente, con respecto a el informe final, ya que se va a entregar por parte de la Comisión de la Verdad. ¿Qué va a pasar luego de entregado ese informe? ¿Cuál sería el panorama de Colombia en ese sentido? Mira, todavía no sabemos. La Comisión, su periodo de finalización de su trabajo es noviembre de este año, ¿no? Ha habido una demanda ante la Corte Constitucional de numerosas organizaciones de víctimas, sectores sociales, hasta de la comunidad internacional, pidiendo que, en base al impacto negativo de la pandemia, en poder hacer una buena parte del trabajo, ¿no? De la toma de testimonios, el acercamiento a las víctimas, pues obviamente en territorios rurales no se puede hacer vía internet, que haya una extensión del periodo, ¿no? Si tenemos esa extensión del periodo, pues eso probablemente nos lleve hasta mediados del año que viene. La Comisión tendrá después un periodo de 2 meses para
hacer la socialización del informe, ¿no? El informe no se asimila porque se publique un libro, no se puede quedar en una estantería, en una mesa. Hay que hacer ese trabajo de pues ir a las comunidades, explicar, tener un diálogo, explicar qué dice ese informe, por qué es importante, y ese es parte del trabajo que tendrá que hacer la comisión. Y de todas maneras, la comisión tiene que poner en marcha lo que en el decreto que creó la comisión se llama el Comité de Seguimiento y Monitoreo. Es decir, ese será un comité que se cree después de la presentación del informe para dar seguimiento a las recomendaciones de la comisión. Esa comisión ya no tendrá una función de investigación, de esclarecimiento, sino de las recomendaciones que dé la comisión, y que son recomendaciones que tienen que ver con problemas estructurales, ¿no? del país, ¿no? Que tienen que ver con el tema de tierras, con el tema de seguridad, el tema de impunidad, el tema de narcotráfico. Habrá que entrar en esos temas que son claves, ¿no? Ese comité de seguimiento tendrá que monitorear qué grado de cumplimiento se da a las recomendaciones que da la comisión. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque eso depende de varios factores. En todos los países ha dependido siempre de dos factores. Uno, cuál es la voluntad política, ¿no? Si hay voluntad política por parte de las autoridades de poner en marcha esas acciones o no la hay. Ese es un factor. Y un segundo factor que me parece que es determinante es si la gente se apropia de esas recomendaciones, de ese trabajo y lo empuja, ¿no? En muchos lugares pues han sido las organizaciones de víctimas, el movimiento de derechos humanos, sectores de la cultura, sectores del Poder Judicial también, que han tomado esas recomendaciones y han empujado para que se dé un cumplimiento. Eso no van a ser solo recomendaciones para los siguientes meses, son recomendaciones estructurales para cambiar, para llevar a cabo una transformación que Colombia necesita desde hace mucho tiempo. Bueno, y precisamente en ese tono, Carlos, comisionado, sobre la verdad y hablar de verdad es tocar ciertas situaciones, fibras en las víctimas que en el peor de los casos puede rebobinar un poco la historia, generar un dolor. Y en el caso del departamento de Arauca es algo muy a destacar porque ya sabemos durante más de 50 años de guerra en donde se han visto afectadas cientos y cientos de familias, miles de víctimas en todo el departamento de Arauca, por un grupo, por el otro. Ha sido bastante complejo y ese trabajo que realiza la Comisión de la Verdad ha sido un trabajo que hay que reconocerle porque no solamente se está detrás de una verdad que bien pudiera manifestar una de las partes, ¿no? Sino también que se adelantan procesos que ayudan, podríamos decirlo, a somatizar, a que haya un cambio allí en el tema de cómo digerir mejor el dolor, porque aquí tuvimos y contándole una anécdota, comisionado, uno de los programas de la verdad, Voces de la Verdad se llamaba, y nos enfocamos en los mínimos humanitarios, muy importantes para la región, pero además de eso conocíamos de otros proyectos que surgían sobre cómo a través de las artes las personas pueden llamarlo de algún modo, tramitar ese dolor de modo que no se vean tan perjudicados en ese tema de la búsqueda de la verdad y lo relacionado. Hablemos eso ya pues finalmente y agradeciéndole su visita aquí a Meridiano 70, comisionado, sobre lo que ha sido ese impacto positivo, un poco a veces generando dolor, pero muy necesario para conocer la verdad de lo que ha pasado en Colombia, en el caso puntual de Arauca. Mira, de eso que dices hay varias cosas que son muy importantes, ¿no? Primero, hombre, hablar duele, recordar duele, ¿no? Para muchas víctimas, y hablar no ha sido una obligación. La Comisión ha abierto un espacio para las víctimas que quieran compartir su experiencia, esos dolores tan guardados durante tanto tiempo que no ha podido expresar, que hubiera un espacio de respeto, de acogida, de darle valor a esa historia, ¿no? Una historia de desprecio, ¿no? Que tu vida no vale nada, ¿no? Convertirla en una historia de reconstrucción, ¿no? Porque al final las víctimas son también sobrevivientes de hechos muy atroces, ¿no? Y han tenido un enorme valor. Como, digamos, relevar, digamos, la importancia de ese trabajo con las víctimas es muy importante, hacerlo en condiciones que también muestren el respeto de la Comisión por eso, a víctimas distintas. Nosotros no vamos por una verdad de un lado o del otro lado, vamos por las verdades de las diferentes víctimas, de diferentes responsables. Eso para nosotros es muy importante, porque el informe tiene que ser un informe en el cual la gente sienta que está su historia, ¿no? Que ahí no hay una historia ni parcializada ni de lado. Eso no significa dar la razón a todo el mundo, ¿no? La Comisión hará su evaluación, obviamente, de los factores, de las causas, de los problemas que han llevado a la persistencia, pero tiene que hacer un proceso de escucha plural, ¿no? Y también, como dices, buscar herramientas
que ayuden a esos procesos de reconstrucción. Muchas veces la expresión de la palabra es una, ¿no? Pero también está la expresión del arte, de la pintura, de la música, de la danza, de otros aspectos tradicionales que ayudan a abrir espacios colectivos de reconstrucción, ¿no? No solamente uno expresándose individualmente, sino son espacios colectivos que son claves. Y también, digamos, ayudan son formas de expresar en otras cosas que palabras esas experiencias tan duras, tan dolorosas, y también de generar espacios colectivos de reconstrucción, ¿no? De confianza, de celebración de la vida, a veces cuando la gente ha vivido tanto sufrimiento y tanta muerte, ¿no? Y eso me parece que es muy importante. Son también formas de expresión para llegar a los jóvenes, ¿no? Para llegar a otras. Nosotros hemos hecho ahora, por ejemplo, una novela gráfica, un cómic sobre el exilio, ¿no? Yo me he dedicado a escuchar a mucha gente fuera del país, a esa Colombia fuera de Colombia. De aquí la tienen ahí cerquita, ¿no? La gente que salió, que cruzó el río, que fue a Venezuela, por ejemplo, a Ecuador, a Panamá, a otros lugares. Y hemos hecho una novela gráfica, o sea, un cómic que cuenta la experiencia del exilio a partir de 9 historias de personajes que son reales, ¿no? Porque forman parte de los testimonios, pero que cuentan de esa manera artística una historia difícil, ¿no? Y eso son maneras también de cómo transmitimos esta historia a las nuevas generaciones, cómo abrimos espacios de diálogo en las comunidades, ¿no? A través de estas herramientas también del arte, ¿no? Así es. Bueno, comisionado, un mensaje final que quiera dejar a nuestra audiencia que a esta hora nos escucha en esta mañana. Bueno, el mensaje es el compromiso de la Comisión con la verdad y con la construcción de la paz. Yo sé que Arauca es un territorio que está ahora mismo pues en una situación difícil también, que hay una persistencia del conflicto armado, que hay actores armados como el ELN, hay disidencias de las FARC, hay otros grupos que hemos conocido en estos días, hay presencia militar, hay continuación del conflicto en muchos lugares, hay esa complejidad. Pero creo que es muy importante sostener la esperanza de la transformación. La Comisión va a acompañar ese proceso porque la promesa para Colombia no puede ser más guerra y más pobreza, tiene que ser una transformación que Colombia necesita y esperamos que la Comisión pueda hacer ese trabajo y que sea un trabajo significativo para Arauca también. Y ese es nuestro compromiso. Así es. Bueno, comisionado, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias, William, a ustedes. El comisionado Carlos Martín Beristain de la Comisión de la Verdad aquí en Meridiano 70.